El 10 de mayo de 1897, 35 mineros iniciaron el descenso de 1000 pies hacia las profundidades de la mina Snaefell. Muchos de estos hombres jamás volverían a ver la luz del día. Esta es su horrorosa historia y, como siempre, se recomienda discreción al espectador. A las 6 de la mañana del 10 de mayo de 1897, 35 mineros de la mina Snaefell se reunieron afuera, listos para comenzar el turno de mañana. El aire primaveral era fresco, y no había ni una sola nube en el cielo que presagiara un hermoso día. Era una pena que los mineros se lo perdieran. Pero el pueblo de Laxey, en la isla de Man, tenía una economía basada en la minería. Y los mineros tenían familias que mantener. Para quienes no la conozcan, la isla de Man es una pequeña isla en el mar de Irlanda, entre Irlanda y Gran Bretaña. Pero a pesar de su tamaño, sus minas estaban repletas de metales valiosos. La minería en la zona conocida como el Monte Snaefell comenzó en 1856. Para 1897, la mina contaba con más de 10 niveles, que se ramificaban a partir de su pozo principal de 313 metros, 1026 pies. Tradicionalmente, la industria minera utilizaba una unidad de medida llamada braza. Una braza equivale a 6 pies, por lo que la mina Snaefell tenía 171 brazas de profundidad. Era una de las minas más pequeñas de la zona, con solo 50 trabajadores, pero producía mineral más que suficiente para impactar la industria metalúrgica mundial. Tras una sesión informativa impartida por el capitán de la mina, John Cooley, los hombres entraron en la mina y comenzaron a descender por la escalera hasta sus niveles asignados. La mina Snaefell solo tenía una entrada y una salida. El pozo principal era básicamente un gran rectángulo dividido en 3 compartimentos, uno para la escalera, otro para los cubos llamados croquetas, y el último para las tuberías de aire comprimido que alimentaban las perforadoras. Cada nivel también tenía una plataforma, y cada plataforma tenía un agujero en el suelo, más pequeño que la abertura de una lavadora de carga frontal, para que la escalera y los hombres pasaran. Curiosamente, a diferencia de otras minas, Snaefell era más cálido por dentro que por fuera. Y como el aire caliente es menos denso y más fácil de mover que el aire frío, la mina contaba con un sistema de ventilación natural. Así que la corriente de aire fresco del exterior circulaba por el pozo principal hasta cada uno de los niveles. La mayoría de estos túneles estaban fortificados con gruesos soportes de madera para evitar derrumbes. Su ancho variaba desde 2.5 metros, 8 pies, hasta tan solo 102 centímetros, 40 pulgadas, como era habitual. John permaneció arriba con el operador del cabrestante para supervisar mejor la producción de mineral del día. Mientras el último de los hombres bajaba por la escalera, se estaba acomodando cuando un puñado de mineros reapareció y salió disparado del pozo, jadeando y completamente exhaustos. Uno de los hombres le dijo entonces a John que todo iba bien hasta que llegaron al nivel de 60 brazas, donde todos empezaron a sentirse intensamente somnolientos y débiles. Mientras John escuchaba, algunos hombres más salieron a rastras del pozo principal. Estos hombres estaban mucho más aletargados que los demás, y algunos se desmayaron al llegar a un lugar seguro. Sabiendo que algo iba terriblemente mal, John gritó una orden a varios de los hombres menos afectados para que enviaran ayuda desde la mina Laxey, a pocos kilómetros de distancia. En cuanto la orden fue clara, John empezó a bajar por la escalera y enseguida se encontró con algunos de los demás alrededor del nivel 60, a quienes les costaba aún más salir. Nadie en ese nivel estaba consciente. Todos respiraban, pero John sabía que no lo estarían por mucho más tiempo si no los sacaba pronto. Para cuando llegó, algunos de los primeros mineros que salieron del pozo se recuperaron lo suficiente como para reunirse con él. Casi de inmediato, todos empezaron a sentir los mismos síntomas que los obligaron a irse. Pero no iban a dejar a nadie atrás. Tuvieron que intentar salvar a todos los que pudieron fuera de la mina. A las 2 horas de pedir ayuda, 40 voluntarios de la mina Laxey llegaron
y de inmediato comenzaron a ayudar a los demás. Cuando finalmente contaron con el personal en el lugar, varios voluntarios ayudaron a conectar una gran embarcación tubular al extremo de un cabrestante. Simplemente, llamado caja, esta embarcación era lo suficientemente estrecha como para caber en el pozo, y lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. Así que, a las 5 en punto, la caja había sacado a 3 de los mineros incapacitados, pero estos eran solo 3 de los muchos que aún permanecían en algún lugar de las secciones inferiores. Peor aún, el constante subir y bajar, sumado a lo que les afectaba en las zonas más profundas del pozo, afectó enormemente las labores de rescate. A sus 65 años, John se puso en grave peligro al realizar 10 viajes de ida y vuelta, solo para poner a salvo a la mayor cantidad posible de sus hombres. Mientras todo esto sucedía, la noticia se extendía rápidamente por los pueblos y alrededores. Un médico de Laxey subió a la montaña en cuanto se enteró de la noticia. Hombres. Mientras tanto, en la capital, Douglas, el alguacil mayor, también se enteró de la crisis y se puso en contacto con J.J. Williams, inspector adjunto de minas de Gran Bretaña. Casualmente, Williams se encontraba en la isla realizando una serie de inspecciones de rutina y, al enterarse de la noticia, acudió de inmediato a la mina Snaefell. A las 6 p.m. llegó y reunió a John, al médico y al capitán de la mina Laxey para reorganizar el equipo de rescate. Luego, liderando a un grupo de mineros que habían podido descansar una hora, Williams descendió a 74 brazas. Desde allí, él y uno de los voluntarios de la mina Laxey continuaron bajando por la escalera, con la intención de observar lo que pudieran a la altura de 100 brazas pa. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, 3 cuerpos bloqueaban el acceso a la plataforma. Todos muertos y aún tendidos sobre la escalera. Claramente habían fallecido intentando salvarse. Con este bloqueo, el equipo de rescate no tuvo más remedio que regresar al nivel 74 e informar sobre las condiciones más abajo. Pero cuando empezaron a subir por la escalera, finalmente, notaron lo débiles y cansados que estaban. Cada peldaño parecía estar a 1 milla de distancia, y subir era increíblemente difícil. Finalmente, cuando apenas llegaron al nivel 74, descubrieron que todos los demás habían desaparecido. Williams y su compañero continuaron subiendo hasta llegar al nivel 60, donde encontraron a John y a los demás descansando. Este grupo también tuvo que ascender porque mientras esperaban en el nivel 74, todos empezaron a sentirse inusualmente somnolientos y débiles. Sin embargo, para el nivel 60, nadie podía seguir subiendo. Todos estaban al borde de la inconsciencia, y si no conseguían llegar a la cima, estaban prácticamente muertos. Afortunadamente, Williams tenía un último as bajo la manga. Cuando el alguacil mayor lo contactó para informarle sobre la crisis y le informó de lo que estaba sucediendo en Snaefell, Williams supo de inmediato qué era lo que probablemente estaba causando el cansancio y la debilidad extremos de los hombres antes de morir repentinamente. De camino a la mina, se detuvo en una tienda. Entró corriendo y compró una bolsita con una sustancia blanca en polvo. Tras pagarlo, Williams se lo guardó en el bolsillo y reanudó su carrera hacia la mina. En el nivel 60, mientras el grupo de rescate se dispersaba rápidamente, Williams recogió algunos periódicos sueltos, los arrugó y los colocó juntos en el suelo del andén. Luego sacó unas cerillas, encendió una y la colocó sobre la pila de periódicos. Cuando el fuego prendió, Williams sacó la bolsa de su bolsillo, metió la mano y con el puño sobre el fuego, sacó pequeños puñados de pólvora. Con cuidado, empezó a espolvorear sobre las llamas, lo que avivó aún más el fuego. Luego, les indicó a todos que pusieran la cara en el humo que salía de los periódicos y lo inhalaran. Tras unas cuantas inhalaciones profundas, increíblemente, el equipo de rescate empezó a sentirse un poco más fuerte y tenía la energía justa para terminar la escalada.
La sustancia que William tenía era clorato de potasio. Al arder, no emite humo nocivo, como el fuego de leña. En cambio, el clorato de potasio produce oxígeno al quemarse tras ser regenerado por el oxígeno. El equipo de rescate logró recuperar 3 cuerpos en niveles superiores durante ese viaje, pero nadie más que encontraron estaba con vida. Tras su propia experiencia dentro de la mina, Williams, John y el capitán estaban seguros de que quienes no hubieran salido de la mina desde la madrugada no saldrían con vida. El rescate concluyó esa misma noche, y el grupo tuvo que debatir qué hacer a continuación. Sabían que lo que los afectaba era mucho más intenso en las profundidades. También percibieron un sutil olor dulce a madera quemada más abajo, pero no había humo visible que indicara un incendio. Sea como fuere, sabían que algo había llenado las partes bajas de la mina con una concentración letal de monóxido de carbono. Dado que se presumía que los mineros restantes habían muerto y que sus cuerpos presentaban altos niveles de monóxido de carbono, lo más seguro habría sido esperar a que la mina estuviera despejada para comenzar las labores de todas las labores de hermosa recuperación. Sin embargo, John y Williams sabían que el calor en la mina aceleraría la descomposición de los cuerpos. Se decidió comenzar la recuperación a primera hora de la mañana siguiente, al amanecer. Mineros y aún más voluntarios acudieron para prestar ayuda. Ese día, el esfuerzo resultó en la recuperación de 10 cuerpos. Sin embargo, durante el rescate, uno de los voluntarios de otra mina en el aire se vio tan afectado por el gas que en un momento dado se desmayó y tuvo que ser transportado a la parte superior de la caja. Para el 12 de mayo, se habían recuperado otros 5 cuerpos y el esfuerzo de recuperación había alcanzado el nivel 115. Pero aún quedaba el cuerpo de un minero sin localizar. Desafortunadamente, tras una revisión exhaustiva de todo lo demás, eso significaba que el único lugar donde podía estar era más abajo. El problema era que el aire a 115 grados seguía tan saturado de monóxido de carbono que la situación empeoraría a medida que descendieran. Antes de continuar, Williams quería saber exactamente cuánto estaban inhalando, así que mandó bajar botellas llenas de agua desde arriba. Cuando los llevó a la plataforma 115, se ató una cuerda y bajó por la escalera para acercarse al siguiente nivel, el 130. Luego destapó una botella y la vació, y mientras caían las últimas gotas, el aire venenoso entró y llenó la botella. Estas muestras pudieron entonces ser traídas y analizadas. Pero para cuando Williams y los demás llegaron a 115, ya llevaba horas dentro de la mina. Mientras trabajaba en la tercera botella, Williams perdió repentinamente el conocimiento y quedó inerte en la cuerda. De alguna manera, los hombres que sujetaban la cuerda lograron subirlo de nuevo a 115 pies 45 m, pero al llegar allí, seguía inconsciente. Entonces, uno de los hombres perforó el tubo de aire comprimido que bajaba por el pozo. Luego jaló a Williams hacia la tubería y acercó su boca justo al agujero que contenía cabello fresco. Williams recobró el conocimiento, pero aún estaba tan débil que tuvieron que sacarlo de la mina, en la caja. Cuando finalmente estuvo a salvo y al cuidado del médico, uno de los otros capitanes de la mina bajó al lugar donde había perdido el conocimiento y logró localizar al último minero. El cuerpo estaba quizás a solo 3 metros de profundidad. Pero al igual que Williams, antes de que pudiera alcanzarlo, el capitán se desmayó y también tuvo que ser rescatado. Más tarde ese mismo día, mi inspector jefe británico, Sir Clement Lennev Foster, finalmente llegó a Laxey tras un largo viaje desde Inglaterra. Había estado al tanto de la situación mediante radiotelegrafía y telegramas, pero finalmente pudo obtener información más detallada. Cuando llegó a la mina, Clement aportó una nueva perspectiva e ideas. Y dado que la urgencia de la crisis se había disipado, con la muerte confirmada del último hombre, Clement
no vio motivo para reanudar las labores de recuperación hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, Clement llegó a la mina y su primera orden como nuevo líder de las labores de recuperación fue poner fin a las pruebas humanas de las condiciones en el interior de la mina. Nadie podía bajar hasta que probara el aire. Entonces les dijo a los hombres que retiraran la caja del cabrestante y conectaran el cubo normal. Luego, colocó velas y una linterna en el cubo. Y luego encendió las mechas dentro de una pequeña jaula. Clement también colocó un ratón y sujetó la jaula al gancho del cabrestante. Luego, paso a paso, bajaron el cubo a la mina. Si faltaba oxígeno en algún lugar, la vela se apagaba y el ratón moría al volver a la superficie. Luego, mirando hacia el fondo del pozo, Clement observó el cubo hasta que las velas empezaron a apagarse. A juzgar por la cantidad de cuerda utilizada, esto ocurrió alrededor del nivel 115. Sin embargo, el ratón seguía vivo cuando el cubo volvió a la cima. Clement llevó a los capitanes y a Williams a 115 para repetir la prueba, y esta vez, tras dejarlo a 130 durante unos minutos, el ratón murió. Clement repitió estas pruebas durante los días siguientes y los resultados le dejaron perplejo. Esperaba que la calidad del aire mejorara a 130 grados con el tiempo, pero solo hubo un progreso marginal como parte de su tarea. A su llegada, le dijeron a Clement que todas las puertas de ventilación del pozo principal estaban cerradas, pero, con recelo, volvió a preguntar. John le aseguró que estaban cerradas, pero Clement sabía que debía estar equivocado. Efectivamente, Clement encontró 2 puertas de ventilación abiertas de par en par en el nivel 100. Entonces, cuando el aire seguía sin mejorar, incluso después de cerrarlas, supo que debía haber más abiertas. Verán. Estas puertas de ventilación controlaban el flujo de entrada y salida de los numerosos niveles de ramificación de la mina. Cuando todas las puertas de ventilación estaban cerradas, el flujo de aire descendía directamente por el pozo principal hasta las zonas más profundas de la mina sin entrar en ninguna de las ramificaciones. Si alguna de estas estuviera abierta, el flujo se reduciría al dividirse la corriente en varias corrientes. Al abrir suficientes puertas arriba, el aire a niveles más profundos se estancaba casi por completo. Increíblemente, esto no era una novedad en la mina. Este era un problema bien documentado, y los mineros a menudo se quejaban del aire contaminado a medida que se alejaban del pozo principal. Sin embargo, trabajar con todas las puertas cerradas no era una opción. Se podía trabajar en todos los túneles cualquier día. Al parecer, este sistema de ventilación era tan deficiente que los propietarios no podían mantener la mina abierta. Con la llegada de julio y agosto, el aire caliente del verano inundaba la mina, que se calentaba naturalmente, provocando emisiones completamente insoportables en todas partes, casi hasta el punto de asfixia, a más de 100 brazas de 100 brazas de 100 profundidad. Desafortunadamente, ni a la empresa matriz ni a la gerencia parecieron importarles las quejas de los mineros, aunque solo en los días previos a la tragedia hubo 2 oportunidades para evitarla. La primera fue el 5 de mayo, cuando el capitán inspeccionó la mina. En su informe, la encontró en buen estado. 2 días después se volvió a examinar, y el informe presentado no mencionaba ningún problema de ventilación. Al contrario, contenía observaciones sobre la eficacia del sistema de ventilación y su perfecto funcionamiento. Este segundo informe fue escrito, precisamente, por Williams. Los esfuerzos por rescatar al último minero continuaban a diario. Y, como siempre, los niveles de monóxido de carbono eran demasiado altos. Algunos mineros pidieron permiso para ir a buscarlo, pero Clement se negó. También se intentó la idea de agarrar el cuerpo con un gancho, pero se abandonó rápidamente cuando el gancho perturbó el aire bajo ellos lo suficiente como para elevar el óxido de carbono,
obligándolos a huir. No terminarían hasta el 7 de junio, casi un mes después del inicio de la terrible experiencia. Cuando finalmente se recuperó el cuerpo del minero, era el de Robert Kelly, de 21 años. Posteriormente, se determinó que el sistema de ventilación, a pesar de su mal estado, no fue la causa directa de la tragedia. Sin embargo, sí empeoró las cosas. Cuánto peor fue no se reveló hasta que se completó la investigación de Clemens y se publicó un informe oficial. En él se encontraban los resultados de concentración de las muestras de aire tomadas en la mina. La zona segura para las concentraciones de monóxido de carbono en el aire que respiramos a diario es de 0 a 6 partes por millón. Si se alcanzan 9 o 10 partes por millón, el promedio se reduce a solo 8 horas. Entre 25 y 35 partes por millón se reduce a 1 hora. Y con 100 partes por millón es seguro solo durante 15 minutos. Ahí es donde las concentraciones de monóxido de carbono alcanzan la categoría grave. Con 800 partes por millón, las personas pueden morir en 1 hora tras la exposición. El aire en las profundidades del pozo principal de la mina Snaefell presentaba concentraciones de monóxido de carbono de 10.700 partes por millón. Eso es 13 veces mayor que la concentración que puede causar la muerte en 1 hora, lo que les da a los hombres de 1 a 3 minutos desde el momento de la exposición para salvarse. El ascenso desde el nivel 130 tomó a los mineros más en forma no menos de media hora. Esto significaba que quienes se encontraban a 100 brazas o menos simplemente no tenían ninguna posibilidad. Una vez que empezaron a sentir síntomas, ya era demasiado tarde. Durante la inspección de la mina, Clement determinó que un incendio en los niveles 130 y 141 fue el responsable. El incendio se produjo tan lejos del pozo principal como cualquier persona podría estar dentro de la mina Snaefell, y esa distancia pudo haber contribuido a la tragedia. La zona donde se ubicó el incendio no contaba con mucha ventilación. Incluso con todas las puertas cerradas, cualquier incendio a esa altura probablemente continuaría latente. En lugar de furia, debido al ambiente, había suficiente oxígeno para mantenerlo, pero no para que alcanzara la mina. Además, el turno del 10 de mayo comenzó justo después del amanecer. Cualquier otro día, el turno de la mañana retoma el turno de la noche anterior. Pero la mina estaba cerrada los domingos, cuando terminaba el turno de la noche del sábado. Ninguno de los mineros reportó nada anormal, por lo que el incendio debió comenzar entre la noche del sábado y la mañana del lunes. Considerando los niveles de monóxido de carbono, Clement teorizó que todo comenzó más cerca de la noche del sábado. La semana anterior, algunos mineros estaban en el túnel del nivel 130, instalando puertos de soporte para madera. Como las minas no tenían electricidad, los mineros usaban velas y linternas para iluminarse en los túneles. Muchos se ponían un trozo de arcilla en el casco. Luego, en la arcilla, clavaban una vela, creando así un primitivo faro. Los mineros debían vigilar sus velas durante el turno, ya que si las mechas se quemaban, los hombres quedaban en completa oscuridad, y eso obligaba a detener el trabajo. Por eso, las cambiaban en los momentos de inactividad. Lo hacían incluso si a las velas encendidas aún les quedaba mecha. El procedimiento de seguridad para esta trampa era sencillo. Solo tenían que asegurarse de que no saliera humo de la mecha antes de apartarla. Los hombres solían observar la vela hasta que dejaba de fumar, o se lamían los dedos y los usaban para pellizcar la mecha. Sin embargo, ya fuera por descuido, olvido o pereza, esto no siempre ocurría. Clement creía que un minero dejó una vela encendida cerca de una pila de madera a la 1:30 y, al terminar su turno, nunca la apagó. Durante el resto del fin de semana, el fuego continuó latente, y el humo llenó los niveles inferiores con monóxido de carbono incoloro e inodoro. Cuando los mineros se presentaron a trabajar el lunes por la mañana, los niveles inferiores estaban completamente saturados, y el gas había ascendido hasta aproximadamente el nivel 40. Dado que el gas también era más débil,
cerca de la parte superior del pozo y se concentraba gradualmente a medida que los mineros se adentraban. Para cuando muchos de ellos notaron los síntomas, ya era demasiado tarde. Finalmente, 20 hombres de entre 21 y 46 años murieron en la tragedia, 19 de ellos el 10 de mayo, y un sobreviviente en mal estado falleció en el hospital pocos días después de ser rescatado. Estos hombres dejaron 14 esposas y 30 hijos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si tienes alguna sugerencia para una historia, no dudes dejarla en los comentarios. Espero verte en la próxima.